Capítulo 11. Fin del milenio, posmodernidad y globalización, por Milena Valencia y Jorge Barragán. El fin del siglo XX marcó una etapa de profundos cambios en la historia del pensamiento político. Tras las guerras mundiales, la Guerra Fría y el avance de la tecnología, la humanidad entró en un periodo de reflexión sobre los valores, las formas de poder y el sentido de modernidad. Este contexto trajo consigo una crisis de las grandes ideologías que habían dominado el pensamiento político durante siglos, como el liberalismo, el socialismo y el marxismo, y dio paso a una nueva forma de entender el mundo, la posmodernidad. La autora explica que la posmodernidad surge como una reacción al proyecto moderno que confiaba en la razón, el progreso y la ciencia como caminos seguros hacia el bienestar social. Sin embargo, al llegar el fin del milenio, muchas de esas promesas no se habían cumplido. Las desigualdades persistían, los conflictos continuaban y el ser humano empezó a cuestionar los fundamentos de la verdad y el conocimiento universal. Ahora hablando puntualmente de la posmodernidad, según Jean-François Lyotard, uno de los principales pensadores de esta corriente, la posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia los metarrelatos, es decir, hacia los grandes discursos que pretendían explicar toda la realidad, como el marxismo y la ciencia moderna. En la posmodernidad ya no hay una verdad única ni un modelo universal de progreso. Hay múltiples perspectivas y una valoración de la diversidad cultural. La autora en este caso resalta que esta visión afecta directamente el pensamiento político, pues cuestiona las estructuras de poder centralizadas, la autoridad del Estado y las ideologías totalizantes. Se reconoce la importancia de las diferencias, la subjetividad y los pequeños relatos que construyen las experiencias humanas cotidianas. El conocimiento deja de ser algo absoluto y se entiende como una construcción social dependiente del contexto y de las relaciones de poder. Ahora si hablamos puntualmente de la globalización en la sociedad de la sociedad de la información, a finales del siglo XX, junto con la posmodernidad, surge el fenómeno de la globalización, la transformación, la economía, la política y la cultura. Según la autora del libro que se está estudiando, la globalización no es solo un proceso económico, sino también una revolución tecnológica y comunicativa que redefine las relaciones sociales. Bueno, y como nos estaba contando el compañero Jorge, el final del siglo XX marcó una etapa de profundos cambios en la historia del pensamiento político. Tras las guerras mundiales, la Guerra Fría y el avance de la tecnología, la humanidad entró en un periodo de profunda reflexión sobre los valores, la forma del poder y el sentido de la modernidad. Es por eso que nacen pensadores como Michel Foucault, que él habla del poder saber. Él habla de que el poder es circulante, que el poder no es algo que se posea, sino que está circulando por todas las relaciones de la sociedad, que está en todas partes y nunca desaparece. Él también habla del saber poder, la relación entre el poder y el saber. Él dice que eso es fundamental en todo y que todo discurso o conocimiento está atravesado por el poder y a su vez en el ejercicio de ese poder se requiere un saber específico para que lo legitime y le otorgue autoridad, que esas son dos caras de la misma moneda. También dice que donde hay poder hay resistencia y que esa resistencia se manifiesta en la lucha y en la confrontación permanente de los diversos espacios sociales. También nacen pensadores como Manuel Castel. Él habla sobre el capitalismo informacional. Él dice que el conocimiento y la información se vuelven parte de la productividad, que la cultura y la tecnología dependen ahora de la capacidad de la información para actuar sobre esa productividad. También dice que la sociedad en su nueva estructura está organizada en torno a esas redes sociales, a esas redes de información y de comunicación,
que esto genera un espacio de flujo que conecta globalmente las actividades y las élites, pero que con esto también llega la exclusión y que a pesar de que hay mucho potencial para el desarrollo y la rápida ejecución de tareas, la sociedad informacional también genera enormes desigualdades y enorme exclusión social. Castella esto lo llama los agujeros negros del capitalismo informacional. También nacen pensadores como Jean-François Lyotard, que él ya habla más de la posmodernidad y de los metarrelatos, que son grandes narrativas universales como el progreso de la razón, la emancipación de la humanidad o la salvación religiosa, que buscan legitimar el conocimiento y la acción política de la modernidad. Él hace una crítica a esa posmodernidad y declara la pérdida de credibilidad de esos metarrelatos, por ejemplo los del marxismo o el liberalismo clásico, debido a que todas esas promesas de progreso ilimitado y de libertad total jamás se cumplen en la práctica y generan represiones y totalitarismos. Allí entonces es donde el foco se desplaza de las grandes utopías a los pequeños relatos o a los juegos de lenguajes locales, donde la acción política se vuelve más fragmentada, buscando ser más concretos en espacios específicos sin intentar proponer un sistema alternativo vigente. Es por eso que la posmodernidad surge como una reacción al proyecto moderno que confiaba en la razón, el progreso y la ciencia como caminos seguros hacia el bienestar social. Sin embargo, al llegar al final del milenio, muchas de esas promesas no se habían cumplido. Entonces, por eso vemos la desigualdad por eso vemos que perdura la desigualdad, que persiste los conflictos y por eso el ser humano comienza a cuestionarse sobre la verdad y el conocimiento universal. Y como se los explicó mi compañero Jorge, por eso es que la autora trae a nuestra cuenta esos relatos y ese contexto donde se mueve la historia de estos pensadores. Muchas gracias.